Muy buenas, les damos la bienvenida al canal de YouTube de la Red de Bibliotecas Rurales. Esta tarde vamos a conversar sobre la educación y la lectura con la docente Lola Josefina Paredes Saldaña. Lola nació en Cajamarca en 1967, es docente en una escuela primaria en la ciudad de Cajamarca. Su experiencia inicial educativa se dio en una comunidad campesina quechohablante y desde el año 1992 participa en la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, donde ha mantenido diversas actividades de investigación, administración y dirección. Actualmente es integrante del Comité Central de Coordinación y la coordinadora interna de la red. Recordemos que la red de bibliotecas rurales también lleva un trabajo muy importante con las mujeres. Hay una publicación, la de Mamas Santos, una señora anciana, una sabia de Chilimpampa, cuyos saberes y cuyos conocimientos fueron recogidos gracias al testimonio de su hijo en esta misma red. Esta tarde vamos a conversar con Lola, a quien le damos sobre todo la bienvenida. Lola, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en la red de bibliotecas rurales. ¿Qué piensas de aquello que se dice el futuro está en la educación? Muchas gracias, Dani, buenas tardes. Pues sí, en efecto, yo estoy convencida de que el futuro está en la educación y el presente también. Y como vemos, el presente educativo en nuestro país es triste realmente. En esta pandemia creo que ha salido a flote todas las dificultades y las deficiencias que tenemos en nuestro sistema educativo. Y mira, lo que a mí me extraña es que nosotros los peruanos somos personas muy solidarias. En realidad, cuando vemos una situación de pobreza en cualquier situación, nos solidarizamos, corremos en el auxilio de quien nos necesita. Y vemos que nuestra educación es pobre, que nuestra educación está en una situación muy difícil, muy complicada. Y no hacemos casi nada, diría yo, por arreglarla, sabiendo que que de ella depende todo lo que va a ocurrir en el futuro, que de ella dependen las futuras generaciones de nuestro país. Gracias a Dios, como siempre decimos, en las comunidades todavía se refuerza la educación desde la familia. Y gracias a ello es que los jóvenes en las comunidades, los niños, van aprendiendo también lo necesario para hacerle frente a la vida. Si no, imagínate, con toda esta pandemia, ¿qué sería ahora de esos jóvenes que no están teniendo acceso a la educación que les corresponde? En realidad, yo creo que en el tema educativo tenemos muchísimo que reflexionar. Es el futuro, es el presente que tenemos que arreglarlo ya. Tú y yo nos conocimos en la infancia y nos separaba una escuelita. Tu casa estaba a un lado de la escuelita y mi casa estaba al otro lado de la escuelita. Nos separaba y nos unía esa escuelita. Hemos sido testigos de todas las marchas y contramarchas de las luchas magisteriales, de los procesos de reivindicación del maestro. Hemos sido testigos de cantidades de escuelas que se han levantado y se han caído en poquísimo tiempo, de los cambios estructurales en la educación, y también hemos sido testigos como docentes de todos estos planes curriculares que se han ido haciendo y ejecutando en todos los años. Hay cosas valiosas y también hay cosas negativas, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuál sería para ti el principal error en el que ha caído la educación en estos años de nuestras historias paralelas, ¿no? Gracias por recordarme lo de la escuela que nos separaba en las casas y nos unía también en todo el vecindario en realidad. Fíjate, desde ese tiempo hasta ahora, yo lo que he visto esfuerzos. Eso hay que reconocer. Hay esfuerzos desde el Ministerio de Educación, hay esfuerzos desde las familias, hay esfuerzos desde los profesores también. Lamentablemente los desaciertos son muchos y son más, y pesan más, creo yo. Uno de estos desaciertos, creo, en educación se está gastando mucho, pero no se invierte.
Se gasta demasiado en planes, se gasta en proyectos, se gasta en modas, pero no se ven resultados. Y ese, creo yo, es el principal error. Mira, ahora que las clases van a empezar en la zona rural primero, creo yo, hace algunos meses una autoridad decía que para que en la zona rural no falte agua, porque es necesaria el agua, van a llevar el agua en cisternas hasta todas las escuelas. Bueno, si pienso en la escuela que nos separaba ahí en el barrio, que nos unía, sí, pues hasta ahí hay agua potable incluso, pero en una escuela a la que con las justas llega el profesor o los alumnos por un camino de herradura, ¿cómo sube la cisterna llevando el agua? Entonces creo yo que no conocer nuestro país realmente es el principal error. Se elaboran planes, pero ¿quiénes y cómo? Estamos en un país pluricultural, mega diverso, multilingüe, y realmente las personas que elaboran todos estos planes los conocen, saben a lo que se están enfrentando y saben para quién están trabajando, lo saben realmente. Ahora, es verdad que los profesores tenemos que adaptarnos, sí, porque hay muchos esfuerzos, como te decía, desde el Ministerio de Educación, y nos dan esa libertad para adaptarnos, pero es una educación también tan burocrática que los profesores terminamos agotados desde el momento mismo en que sabemos que empieza el año escolar, por la cantidad de papeleo, por la cantidad de palabras que se gastan, cuando perfectamente podríamos invertir nuestro tiempo en otra cosa. Hay errores extremos. Yo estaba calculando hace algunos días cuántos profesores éramos antes en mi familia y cuántos somos ahora. Quedamos 2 profesores en mi familia. ¿Por qué? Porque los demás optan simplemente por ya no ser profesores, porque bueno, algunos simplemente no quieren ser pobres toda su vida o sencillamente optan por aquello que de repente les va a ayudar a salir adelante más rápido, ¿no? Se está desmereciendo muchísimo, creo yo, la profesión docente. Y entonces, eso es parte de los errores que se cometen. Es una profesión venida menos y ya pues, o sea, ahí empieza el error. La falta de preparación o la preparación no oportuna. Creo que son muchos los errores que se cometen y los extremos son los peores. Mucho gasto, poca inversión, pocos resultados. Yo creo que se tiene que repensar muchísimo los planes educativos. Y algo muy práctico. Mucho gasto y poca inversión, nos dice Lola. En ese sentido, ¿cuál crees que debería ser el papel del docente en este proceso? Cuando pienso en el papel del profesor, del docente, en el proceso educativo, siempre pienso en el principito. Somos responsables de lo que domesticamos. Somos responsables de lo que domesticamos. Y yo creo que el profesor puede ser mediador, puede ser guía, puede ser todos los papeles que ahora se le atribuyen, pero principalmente es el responsable de lo que le toca asumir frente a los niños, frente a las generaciones que tiene, digamos, como público cautivo, como alguna vez he escuchado decir. A veces nos queremos zafar de la responsabilidad y decimos las familias no apoyan. Es verdad, hay muchísimos problemas, la familia, la sociedad, los cambios de carácter de los estudiantes, todo lo que tú quieras, pero en el aula es el profesor el responsable. Y yo creo que si no somos creativos, no somos ingeniosos, no buscamos estrategias diversas, sencillamente no estamos asumiendo toda esa responsabilidad que nos compete. El papel del profesor es fundamental. Y basados en esta experiencia tan rica que tienes, y aplicando ese conocimiento que nos inculcaron en la red de bibliotecas, que leer no solamente es escoger un libro, sino es leer los síntomas, las señales del mundo. Cuéntanos, ¿en qué escuelita aprendiste a leer? Bueno, yo tengo 2 escuelas, la escuela oficial y bibliotecas rurales en realidad. En la escuela oficial yo he tenido mucha suerte, porque he tenido buenos profesores desde niña, ¿sí? Cuando estaba en secundaria, déjame contarte esto, a mí no siempre me gustaban los libros que a veces los profesores nos daban como parte del plan de lecturas. Y entonces si el libro a mí me parecía aburrido, yo simplemente no lo leía. Y me toleraban. He tenido profesores tolerantes que me han dejado pues leer Papilón o cualquier otro libro que a mí me gustaba leer, cualquier otro libro que a mí se me antojaba leer. ¿Cómo hacía para los exámenes? Hasta ahora no me lo explico. Pero cuando terminaba el examen, terminaba con la impresión de haber leído el libro también. Por una parte eso. Por otro lado, también mi familia. Mi papá ha sido un hombre de pueblo.
En mi casa podía faltar todo porque hemos sido una familia muy pobre, pero no podían faltar libros de ninguna manera. Y si había algo que priorizar en una compra eran libros, precisamente. Y creo que se ha consolidado todo el proceso de que me guste la lectura en bibliotecas rurales. Imagínate ver gente leyendo todo el tiempo, tener una oficina rodeada de libros, tener libros a tus anchas, como se dice, para escoger aquello que a ti te guste, aquello que a ti te atraiga, tener círculos de lectura, tener reuniones en las que al final tú cuentas lo que estás leyendo. Entonces, todo el proceso de lectura que no termina además, se me ha complementado durante las últimas décadas en bibliotecas rurales. ¿Consideras tú que la lectura y la interpretación de los textos debería ser la columna vertebral del sistema educativo? Por supuesto, imagínate tú, y es emocionante además, ¿no? Que los niños empiecen a discernir, que los niños empiecen a comentar, que sean capaces de razonamientos superiores, ya sin necesidad de que tú les estés obligando y que tengas que estar por su tras exigiéndoles que te respondan. Sería genial. Eso solamente se va a lograr con la lectura. Gente que razone, gente que vea incluso la matemática como una forma de lectura, porque la matemática es lectura también. Sería maravilloso tener un proyecto educativo donde la lectura pues no esté solamente como un complemento, como un plan ahí adjunto, sino que sea la columna vertebral. Sería genial, ¿no? Que los niños lean realmente y que además les apasione la lectura. Y conocemos la experiencia de diferentes organizaciones populares que trabajan con el tema de la lectura y de algunas organizaciones estatales como la Casa de la Literatura Peruana en Lima, que realiza una serie de actividades y de acciones con el propósito de captar lectores y de reflexionar y de leer el Perú, ¿no? En este sentido, Lola, quería preguntarte, ¿qué acciones recomendarías tomar para fomentar la lectura y la interpretación aquí en la red de bibliotecas rurales? ¿Qué acciones recomendaría? Y algunas que no recomendaría. Una que no recomendaría es el acoso. Sabes que a veces yo he sentido que los profesores, principalmente los profesores, acosamos a los estudiantes cuando les obligamos a leer determinados libros y encima les evaluamos la lectura de esos libros. ¿Que es necesario preguntarles para saber si comprenden? Sí, pero yo creo que eso es un proceso diferente. Como cuando a un niño tú le das de comer, cuando los niños comen, tú no les estás contando las veces que mastican y luego les dices, y ya pasa, el bolo alimenticio, ¿no es cierto? No les estás hablando incluso de bolo alimenticio. Cuando tú quieres que los niños coman, más bien les animas. No les dices, mira, esto tiene calcio, o qué sé yo, les dices esto es rico, les cambias hasta la forma del plato y los dejas disfrutar. Si quieres que un niño coma. Es igual con la lectura. Si tú a cada rato, por todo lo que lee, le estás interrogando, solamente estás acosándole en la lectura. Y eso es uno de los principales errores que cometemos. Ese tiene que ser otro momento y decirle, esta lectura nos va a servir para tal cosa. Aquí te voy a preguntar algunas cosas. Tiene que saber para qué está leyendo. Lo demás es su disfrute. Aquí en bibliotecas rurales también hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, leer para los otros, que una persona lea para los demás, que haya bibliotecas en familia. ¿Cuántos de los niños tienen ahora bibliotecas en sus casas? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo una vez hice una encuesta en mi escuela. Pregunté a los niños, ¿cuántos tienen televisor? 100% tenían televisor. ¿Cuántos tienen tal cosa? Tenían. ¿Cuántos tienen biblioteca? Algunos no sabían lo que era una biblioteca, y no estoy exagerando. Y va por ahí. Por otro lado, creo yo que desde pequeños tenemos que acostumbrarlos a que lo que tú aprendes lo tienes que compartir. Leerles cuentos, leerles rimas, adivinanzas con los niños, todo aquello que les pueda animar y que se den cuenta que viene de un libro. En el contexto actual de la globalización, en que hay miles de mensajes que se nos cruzan por segundo, miles de conocimientos, aunque de poca profundidad, en que todo el mundo está con el celular, con el móvil encendido, viendo cosas, pero que leen poco. ¿Qué sucedería o qué crees que sucedería, Lola, si no se coloca a la lectura y a la interpretación de la lectura
como ejes principales de la educación? Uy, Dani, eso desata otra pandemia. Mira, definitivamente yo creo que vamos a tener personas más deprimidas, más retraídas y más propensas a cometer actos ridículos en realidad. Mira nomás lo que hace algunos meses yo leía una noticia que decía que en España la gente se había admirado al enterarse que la leche de vaca procedía de la vaca. Y que pensaban que la vaquita que estaba en la caja de la leche era porque era una mascota. O que no sabían que eso era que lo que se estaba diciendo, que la leche de vaca se lo decía en sentido literal. Y acá nos ha sucedido lo contrario, ¿no? Que pensábamos que tomábamos leche y no la estábamos tomando. Y es precisamente, creo yo, por nuestra falta de costumbre de leer aquello que nos interesa y que es importante. Como incluso los medicamentos que podemos tomar. No tenemos una cultura de leer. Y entonces nuestra ignorancia es cada vez más grande. Hemos visto incluso candidatos políticos haciendo el ridículo. Y nosotros no queremos eso para las futuras generaciones. Yo me temo que sí, pues, si no le ponemos atención al aspecto educativo y a la lectura dentro del aspecto educativo, vamos a terminar con más problemas de los que ahora tenemos. Y como te digo, eso es una pandemia, la falta de lectura es una pandemia permanente y tenemos que superarlo ya. Y la vacuna, pues, está ahí, ¿no? Tenemos libros, millones de libros, creo yo, para escoger qué leer. Sí, o sea, es definitivo para mí. Si no leemos, cada día nuestra ignorancia va a ser más grande, las personas no vamos a tener formas de escape incluso de todos los problemas que tenemos, ¿no? Porque la televisión no te devuelve. Con el libro tú te puedes recrear, puedes imaginar incluso cosas, pero otros sistemas no. O lees. Definitivamente, Lola, la lectura nos hará libres. Definitivamente la lectura nos dará, la lectura reflexiva nos dará calidad de vida, y esta lectura comunitaria, leer a los demás que tú decías, nos hará más fuertes también como una sociedad andina frente a las amenazas de esta globalización que, como tú dices, se cierne como una pandemia de ignorancia sobre nosotros. Yo quiero agradecerte tus palabras y quiero dejarte en la libertad de que nos sigas leyendo el país, que nos sigas leyendo Cajamarca, con el recuerdo de esa escuelita del barrio 2 de Mayo en Cajamarca. Tus palabras finales. Muchísimas gracias, Lola. Gracias, Dani. Mira, yo tengo que ser sincera y decir que yo siento que llegué a Biblioteca Rurales a tiempo. Porque a veces como profesionales de educación pensamos que ya pues que estamos bien formados y todo lo demás, pero no es así. Al entrar acá yo me di cuenta de los errores que cometí al ir a trabajar en una comunidad quechua-hablante, en una comunidad campesina, sin saber cómo era. Y no quiero que eso siga sucediendo en el país, definitivamente no. Por eso me alegra el trabajo que tiene Bibliotecas Rurales con la lectura. Me siento orgullosa, te repito, de ser parte de este equipo, de este movimiento, y agradecida también por toda la formación que acá recibo. Muchas gracias, Lola. Hemos conversado con Lola Paredes Saldaña, docente cajamarquina e integrante del Comité Central de Coordinación y coordinadora interna de la red. Los invitamos a que sigan disfrutando de los videos en esta red de bibliotecas rurales de Cajamarca. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.